¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a resumir lo que estuvieron leyendo y estudiando sobre la Revolución Francesa, cuyo emblema principal se puede resumir en estas tres palabras: libertad, igualdad y fraternidad. Vamos a ver por qué. En principio tenemos que comprender cómo estaba Francia antes de la Revolución. ¿Por qué? Porque una revolución es un cambio profundo. Entonces necesitamos tener una foto de Francia antes de la Revolución para compararla con la foto del después de la Revolución y poder notar claramente los cambios que generó la Revolución Francesa. En primera instancia tenemos que decir que en términos políticos Francia tenía una monarquía absoluta cuyo rey era Luis XVI, a quien ustedes ven acá en esta imagen. Recuerden que la monarquía absoluta era aquella en la que la autoridad del rey era incuestionable. El rey no debía darle cuentas a nadie, gobernaba por derecho divino y no se habían hecho todavía las reformas que habíamos visto bajo el nombre de despotismo ilustrado, ¿no? Seguía siendo una monarquía absoluta rígida, la francesa, y esto van a ver que le trajo bastantes problemas. Esto en cuanto a la política francesa, ¿no? Pero la sociedad se dividía en dos grandes grupos, los privilegiados y los no privilegiados. Dentro de los privilegiados tenemos a la nobleza y al clero. ¿Cuáles eran los privilegios? Bueno, fundamentalmente no pagar impuestos. Entonces la nobleza y el alto clero, ¿no? Los obispos, los abades, o sea, el sector más alto jerárquicamente hablando de la iglesia, integraban este sector de privilegiados, que por supuesto eran la minoría, eran la menor parte de la sociedad francesa. Y el resto, todo lo que no era nobleza y alto clero, era el tercer estado. En esto entraban la burguesía, los campesinos, los artesanos, es decir, todo lo que no fuera nobleza y clero era el tercer estado. Y esta gente sí tenía que pagar impuestos. Hay un historiador muy prestigioso llamado Sobul que calcula que para 1780 este sector pagaba alrededor de 300 impuestos distintos, chicos. Imagínense lo que era llevar esa carga tan pesada para el tercer estado. Entonces tenés una monarquía absoluta, Luis XVI a la cabeza, tenés una sociedad fuertemente dividida en sectores privilegiados y no privilegiados, que eran la mayoría como acabamos de ver, y tenés una economía que entró en profunda crisis. Hay una gran crisis económica, se van a estancar los precios de los cereales, esto perjudica mucho a los que producen y venden cereales, no ganan mucha plata. En 1788 hay una pésima cosecha, muy mala cosecha, y esto hace que empiecen a escasear los alimentos. Encima aumentan los precios, encima se importaban muchos productos de Inglaterra, que eran más baratos que los que hacían los franceses, entonces los burgueses textiles franceses se ven fuertemente perjudicados. En suma, los franceses, chicos, estaban en una situación de profunda desigualdad social, con una pequeña parte de la sociedad como privilegiados, pero el resto como no privilegiados, sosteniendo a esta parte que era casi el 10% de la población, y encima tenías una crisis económica muy fuerte, y a un rey al que no podías cuestionar porque su mandato era divino, era de origen divino, y era una monarquía absoluta. No debía rendirle cuentas a nadie excepto a Dios. Bueno, es en este contexto que el rey Luis XVI va a intentar generar algunas reformas administrativas y fiscales. ¿Cuál era su objetivo? Solucionar la crisis económica, es decir, recaudar más plata, más dinero. Pero claro, una de las ideas era hacer una reforma impositiva, una reforma en los grupos que pagaban impuestos. De hecho, chicos, había una propuesta que decía que había que cobrarle impuestos a la nobleza. Bueno, por supuesto, imagínense, esto fue rechazado pero rotundamente por los nobles, que eran privilegiados precisamente porque no pagaban impuestos. Entonces le dicen: Su Majestad, no queremos saber nada con esto, y el rey, Luis XVI, va a convocar a los estados generales. ¿Qué eran los estados generales? Eran la reunión de los tres estados de Francia, o sea, de la nobleza, el clero y el tercer estado, con Su Majestad, con el rey, donde le daban su opinión sobre determinados asuntos. Ahora, no se solían convocar los estados generales. La última vez que se habían convocado era en 1614. El rey solía tomar solo las decisiones, por eso era un monarca absoluto, pero en este caso la cosa se le había ido de las manos al rey. La nobleza había rechazado estas reformas impositivas y el rey pensaba solucionarlo en estos estados generales. Ahora,
los Estados Generales se convocan en 1788 y se reúnen recién en 1789. ¿Qué pasó en ese año? La sociedad se politizó porque hubo que elegir diputados o representantes para los Estados Generales, y esto generó que la sociedad empiece a hablar de lo que estaba mal, de los problemas que tenía Francia. Y es más, se empezaron a escribir cuadernos de quejas donde la gente iba anotando, ¿no? Los representantes iban anotando las quejas que tenía la población. Eran muy respetuosas, dirigidas al rey para que realmente mejore la situación, pero no dejaba de ser un momento de toma de conciencia de lo mal que estaban viviendo. Y es en este contexto en el que comienzan los estados generales. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, se votaba por estado, es decir, había en total 3 votos. Un voto lo daba la nobleza, el otro voto lo daba el clero y el otro voto lo daba el tercer estado. Claro, siempre el que solía perder es el tercer estado, porque estos dos eran los grupos privilegiados. Supongan que el rey decía, ¿deben pagar los nobles y el clero impuestos? Y los nobles iban a votar que no, el clero iba a votar que no y el tercer estado iba a votar que sí. Siempre perdían 2-1. Entonces, ¿qué hace el tercer estado? Bueno, propone 2 cosas peligrosísimas para el orden de lo que se llamó el antiguo régimen. La primera era la representación proporcional. Es muy sencillo esto, chicos. El tercer estado dice, nosotros somos más, tenemos que tener más representantes. Y el rey dice, bueno, con esto no tengo tanto problema. Pero el problema fue la segunda propuesta del tercer estado, el voto por cabeza. Queremos no votar por estado, no votar un voto los nobles, otro el clero y otro el tercer estado, votar por persona. Y como el tercer estado tenía mucha más población e iban a ser más representantes, iba a terminar ganando. Entonces el rey se opone a esto, por supuesto. Era una cuestión peligrosa darle tanto poder al pueblo, darle tanto poder al tercer estado. Entonces, ¿qué hace el tercer estado? Se va de los estados generales y forma la Asamblea Nacional. Hace un famoso juramento del que acá ustedes tienen una imagen, el juramento en una cancha de pelota, y juran no separarse hasta hacer una constitución que cambie la estructura política de Francia, chicos. Esto se llama la Revolución de los Diputados. El tercer estado toma la iniciativa, se va de los estados generales porque el rey no acepta el voto por cabeza y forma una asamblea que va a trabajar incansablemente para hacer una constitución. Pero claro, acá no termina la Revolución Francesa. Empezaron a correr rumores por la ciudad, por París, que decían que el rey estaba juntando tropas para cerrar esta asamblea, para disolverla. Entonces, ¿qué hace el pueblo de París? Alarmado por estos rumores, movilizado, toma la Bastilla. ¿Qué era la Bastilla? La cárcel real. Y se produce el 14 de julio de 1789 la famosa toma de la Bastilla, que era, insisto, tomar un símbolo, chicos. La Bastilla significaba o era un símbolo del poder del rey. Entonces esto se llama la revolución urbana porque se dio en la ciudad. El pueblo va a buscar armas, el pueblo va a buscar provisiones para enfrentarse y para defender la revolución, para defender lo que está haciendo el tercer estado en la Asamblea Nacional. Y como si por si esto fuera poco, la revolución también llegó al campo, en lo que se conoció como el Gran Miedo, una serie de jornadas en las que los campesinos incendian castillos de los nobles, incendian las propiedades de la nobleza, de este sector de la sociedad francesa, y además aprovechan y queman sus títulos de servidumbre, es decir, queman los títulos donde decía que ellos eran siervos y que tenían que estar sometidos a los señores, a los nobles. Entonces, fíjense, chicos, si después de estos 3 estallidos no tenemos la Revolución Francesa, ¿no? O sea, el que no entiende por qué se dio la Revolución Francesa, bueno, está mirando otra película, porque tenés un grupo importantísimo en la sociedad que desobedece al rey, se va de los estados generales, forma una asamblea nacional para defenderla. La gente en la ciudad asalta la cárcel que era el símbolo del poder del rey, la Bastilla, y por si esto fuera poco, en el campo estallan rebeliones de campesinos que prenden fuego a las propiedades de los nobles y de paso, repito, sus títulos de servidumbre. Bueno, claramente estos son 3 estallidos revolucionarios que dan origen a la Revolución Francesa. Ahora bien, ¿qué hizo la Asamblea Nacional? Bueno, muy fácil. La Asamblea Nacional, esta que está acá, y acá tienen una imagen de la toma de la Bastilla y acá del Gran Miedo del que estuvimos hablando, la Asamblea Nacional, decíamos, va a buscar instaurar la igualdad civil, chicos. Esto era el fin de los privilegios.
Y esto lo logra la noche del 4 de agosto, que es la noche del fin del feudalismo, chicos. En esa famosa noche la Asamblea Nacional decide poner fin al feudalismo, decir que no va a haber más privilegios, ni individuales ni colectivos, ya no puedes decir que sos superior a alguien porque sos noble, eso terminó. Además, terminan con impuestos que para ellos eran muy injustos, como el diezmo, es decir, le ponen fin a ese sistema con el que se había manejado Francia hasta ese momento. ¿Qué otra cosa busca? La libertad política, es decir, el derecho del tercer Estado a participar de las decisiones que se tomaban en el gobierno, ¿no? Esto es muy importante también. Y además buscan la separación de poderes, dividir los poderes para que el rey no tenga todo el poder, sacar una parte del poder de las manos del rey y dárselo a la Asamblea Nacional, a la representación del pueblo de Francia. Entonces seguimos con las medidas. ¿Qué otra cosa van a hacer? La libertad de circulación, para no tener que pagar peajes una vez que llevas mercancías de un lado a otro de la ciudad, por ejemplo, o te trasladás de un lado a otro de la ciudad. Una cosa importantísima, chicos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto fue verdaderamente revolucionario, chicos. Proclamó por primera vez la igualdad civil y jurídica. Desde este momento, por el solo hecho de nacer, por el solo hecho de ser un ser humano, ibas a ser igual que los otros seres humanos. No como ahora que había hasta ese momento que había privilegiados y no privilegiados. No, somos todos iguales y somos todos iguales ante la ley. La ley nos tiene que mirar a todos con los mismos ojos, no a algunos darle privilegios y a otros dejarlos ahí, digamos, perjudicados sin privilegios. No, no va a haber más privilegios, dicen, somos todos iguales. Bueno, además hacen la constitución civil del clero, toman los bienes de la iglesia para respaldar todo lo que están haciendo en la revolución, crean una moneda propia, el asignado, era un momento de mucha inflación, entonces bueno, para tratar de controlar esto, crean una moneda. Entonces fíjense cómo fueron tomando decisiones que le terminaron dando cada vez más poder al tercer Estado y se lo terminaron sacando o limitando, mejor dicho, al rey. O sea, todavía sigue habiendo un rey, pero su poder ya está limitado. ¿Y dónde se ve eso bien clarito, chicos? En la Constitución de 1791. En la Constitución que logra sancionar esta famosa Asamblea Nacional de la que venimos hablando. ¿Y qué iba a decir esa Constitución? Que Francia ya no es más una monarquía absoluta, que Francia ya no es más lo que les conté anteriormente. ¿Se acuerdan en la primera diapositiva que les dije que Francia era una monarquía absoluta? Bueno, eso se acabó, señores, dice el tercer Estado. Ahora, ¿qué va a ser Francia? Una monarquía limitada, una monarquía constitucional, es decir, el rey sigue gobernando, pero su autoridad está regulada por la Constitución. La autoridad real está sometida a las normas que figuran en esta Constitución, dicen los franceses. Por ejemplo, el poder ejecutivo quedaba en manos del rey, pero el poder legislativo, que era importantísimo porque era el que hacía las leyes, quedaba en manos de la Asamblea, chicos. Entonces el tercer Estado iba a poder participar en la sanción de las leyes. Esto era importantísimo y además decía que el fundamento del poder político ya no era que Dios le daba el poder al rey, era la soberanía nacional. O sea, el pueblo era soberano y podía definir cómo iba a estar gobernada políticamente Francia. Fíjense las transformaciones tan profundas, chicos, que generó la Revolución Francesa. Te cambió todo. Ahora ya no tenés un rey absoluto como Luis XVI, sigue este mismo rey, pero su poder está limitado por una constitución. Ahora no tenés ya más privilegiados y no privilegiados, tenés una sociedad en la que todos deben ser considerados como iguales, igualdad civil y jurídica, y tenés un movimiento revolucionario que está tratando de solucionar la profunda crisis económica en la que está Francia. Por eso les decía, mirar la foto del antes y el después, que sería esto de la revolución, para entender las grandes transformaciones que produjo. Y en el medio de esta revolución se fueron formando distintos grupos políticos. Estaban los que no querían saber nada con la revolución, los que estaban totalmente en contra. Esos se llamaban aristócratas o monárquicos, ¿no? Eran dos grupos que, bueno, los aristócratas reivindicaban el poder de la nobleza. Aristoi en griego quiere decir los mejores, ¿no? Los nobles creían de ellos mismos que eran los mejores. Y los monárquicos obviamente eran los que defendían al rey, a la autoridad del rey. Estos, les repito, chicos, no quieren saber nada con la revolución. Y después estaban los patriotas, que eran los sectores revolucionarios, los que apoyaban lo que estaba ocurriendo y lo que les acabo de contar. Pero estos se dividían en dos grupos.
¿no? Con el paso del tiempo se fueron separando. Por un lado estaban los realistas constitucionales, ¿no? Los que decían, estos son moderados. Dicen, bueno, nosotros lo que queremos es que Francia esté, gobernada por un rey que se someta a una constitución. Y punto. Una vez que llegamos acá, nos conformamos. Por eso se llaman moderados. Quieren cambios, pero tampoco tanto. Y después estaban los girondinos y los montañeses. Estos dos chicos querían ir más allá. Cuando vean que el rey los va a empezar a engañar, lo vamos a ver más adelante, cuando vean que el rey medio que los quiere traicionar, ellos van a decir, bueno, mirá, nos cansamos. Ahora queremos una república. Ahora queremos que en Francia no haya más rey. Queremos que el pueblo elija autoridades y gobiernen en nombre de ese mismo pueblo que las eligió. No queremos más rey. Bueno, estos grupos, chicos, los girondinos y los montañeses, van a ser los más radicalizados. ¿Qué quiere decir radicalizados? Que quieren hacer cambios de raíces, quieren hacer cambios de raíz, quieren cambiar las cosas con mucha profundidad. Se llamaban girondinos porque pertenecían de un departamento de Francia que se llamaba Gironda, y estos se llamaban montañeses porque estaban en la montaña, que eran las gradas más altas de la Asamblea Nacional. Y se suele decir, chicos, a partir de la Revolución Francesa, que estos grupos eran de derecha porque no querían cambios, estos eran de centro porque eran moderados, querían algunos cambios pero tampoco tanto, y estos eran de izquierda. Los grupos de izquierda eran los que más cambios querían, los que querían hacer un cambio muy profundo en Francia. ¿Por qué se llamó izquierda, centro y derecha? Bueno, porque casualmente a la izquierda del presidente de la Asamblea estaban los que querían cambios profundos y a la derecha los que no querían cambios. Bueno, a partir de esto se empezó a hablar de izquierda, centro y derecha. Entonces, esto es el inicio de la Revolución Francesa, chicos, y me parecía importante darles una explicación que sintetice lo que ustedes habían venido trabajando con el libro y con algunas actividades. Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda me escriben y seguimos en contacto por la plataforma. Les mando un abrazo grande a todos, cuídense mucho, seguimos en contacto.